Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Quedará gente que llegar, así que perdonad a los que lleguen tarde que tendrán que hacer cositas. En primer lugar, bueno, soy Jorge Molinero, creo que muchos me conocéis ya, de Aventura y Fotografía, que organizo este ciclo de conferencias viajeras aquí en el Club Victoria. Y nada, lo primero, pues daros las gracias a todos por venir y espero que disfrutemos mucho en la jornada de hoy. Sabéis que este ciclo de conferencias, que hoy es su cuarta jornada, en este segundo año que lo estamos haciendo, están siendo patrocinadas por la empresa de seguro de viajes Chapka y por la agencia de viajes de Travel Katay. Entonces, pues nada, agradecer a los dos el apoyo sin el cual pues no se podrían hacer estas charlas. Hoy tenemos un programa, creo que os va a gustar mucho. Hoy tenemos dos grandes ponentes. Vamos a empezar con Tamara, Tamara García Duque, que nos va a hablar de Turkmenistán. Turkmenistán es de estos países que todavía hay a muchos que suena raro, es decir, que no sabemos exactamente dónde ubicar en el mapa, nos suena que son los Kistanes, ¿no? Como Kirguistán, Tayikistán, pero ¿dónde está exactamente? Bueno, pues ahí tenemos la suerte de que Tamara acaba de estar, además lo tiene calentito, y nos va a contar un poquito las singularidades de este país que pertenece, como os decía, ¿no? a Asia Central. Es una dictadura muy peculiar, es uno de los países más peculiares del mundo, ¿no? Por daros una mera pincelada, por ejemplo, en su capital solo pueden entrar coches blancos, solo pueden entrar coches limpios, te pueden multar si no entran. Entonces es una dictadura estrambótica, con lo cual Tamara, que además lo cuenta todo en What's on My List, en sus redes sociales y todo de una forma muy bonita, con la fotografía y con el texto, seguro que nos va a gustar mucho la forma de contarnos este país. Después Claudia nos va a hablar de los seguros de viaje. Sabéis que siempre en estas sesiones hacemos un poco de sensibilización sobre los seguros de viaje, porque no está de más. Es muy importante cuando se viaja tener un buen seguro y conocer un poco qué significa tener un seguro de un tipo u otro. Entonces ella nos va a aclarar las dudas que podamos tener. Y posteriormente Tino Soriano, tenemos la suerte hoy de tener un fotógrafo multipremiado que además colabora entre otros medios con National Geographic, con lo cual, con lo que significa para los que nos gusta viajar, nos va a hablar de Sri Lanka, del antiguo reino de Ceilán. Ceilán creo que nos suena a todos, nos evoca a té, nos evoca a especias, pero además es un destino muy interesante, budismo, hinduismo, islamismo. Tiene parques nacionales donde podemos hacer safari buscando leopardos, tiene una de las principales fortalezas reales, una del patrimonio de la UNESCO, Siriguilla, que es súper especial, uno de esos monumentos. Y yo os podría seguir explicando, pero resulta que me he estado leyendo ahora eh, el libro de Pablo de Neruda, del Nobel chileno, de su biografía, y él fue embajador en Sri Lanka, en el antiguo Ceilán. Entonces, en uno de sus libros, en su biografía Confieso que he vivido, describe lo que sintió cuando volvió después de unos años a Ceilán. Entonces, lo voy a leer porque, francamente, claro, él es Nobel de Literatura y yo no, entonces creo que lo describe un poquito mejor, ¿vale? Dice, la isla volvió a llamar en mi corazón, con su cortante sonido, con su destello inmenso. El mar seguía cantando el mismo antiguo canto bajo las palmeras, contra los arrecifes. Volví a recorrer las rutas de la selva, volví a ver los elefantes de paso majestuoso cubriendo los senderos, volví a sentir la embriaguez de los perfumes exasperantes, el rumor del crecimiento y la vida de la selva. Llegué hasta la roca Sigirilla, en donde un rey loco se construyó una fortaleza, y reverencié, como ayer, las inmensas estatuas de Buda a cuya sombra caminan los hombres como pequeños insectos. Entonces, lo que nos describe también Neruda con la palabra, estoy seguro que hoy lo va a hacer Tino con la fotografía. ¿Vale? Y por último, tomaré yo la palabra al final también para clausurar este segundo ciclo y dar alguna pincelada más viajera, 5 minutitos, y con esto ya después pasamos a la cerveza y a disfrutar. Así que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir y empezamos con la primera charla. Gracias. Vale, pues bueno, como ha dicho Jorge, mi nombre es Tamara García Duque y nada, sobre todo daros las gracias a todos por los que estáis hoy aquí, que sois muchos, tenemos aforo completo y esto se agradece en un día como hoy. Yo os voy a hablar de un destino que cada vez que he dicho que iba o que he venido, pues como ha dicho Jorge, te miran raro, ¿no? Te miran raro porque no se entiende el nombre, porque no se sabe muy bien dónde está o porque no se ubica, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer pues, es ubicarlo en el mapa. Así, vale.
está en Asia Central y sobre todo este país surge con los otros estanes, como ha dicho Jorge, pues con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Surge en 1991. Y os voy a poner aquí, lo hago bien, vale, un mapita de Turkmenistán, muy rápido simplemente para que cuando yo hable luego, pues sepáis un poco, os podáis ubicar en el mapa. Simplemente, pues Asgabat es la capital, lo que estaba contando Jorge, y bueno, pues quiero que veáis dónde está Turmenbasi, ¿vale? Que es este sitio como aquí muy en la esquinita, aquí junto con el mar, junto al mar Caspio, y bueno, pues el norte y demás. Lo que quiero que veáis es que todas las ciudades están por alrededor y que hay por ahí en el centro, nada. Em, vale, ¿qué se conoce de Turkmenistán? Turkmenistán es un país muy hermético. Se compara a veces con con otros países, con otras dictaduras tipo Corea del Norte o Eritrea en África. Entonces, es un país muy hermético, está todo muy controlado, es una dictadura, pero sobre todo también está muy aislado del resto porque, entre otras cosas, pues no tienen internet. También es conocido porque es muy difícil acceder. ¿Por qué es esto? Porque eh, no a todo el mundo le dan el visado. O sea, más o menos tienen unos 40.000 turistas al año, pero antes de darte el visado, pues ellos, a pesar de que no tienen internet, la población en general, ellos pues hacen una pequeña búsqueda en internet. Entonces, gente que está muy expuesta en redes sociales o que es periodista, normalmente no les dan el visado, ¿vale? Luego hay otra gente a la que se la deniegan simplemente porque sí, y no se sabe el motivo y no te lo dicen, ¿vale? Entonces, a este país hay que ir con una agencia local, no se puede viajar por libre y bueno, como estaba comentando Jorge, pues tiene normas como muy estrambóticas, ¿vale? Y esto es lo que más se conoce, por eso yo quería que esto fuese como mitos y realidades, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce, qué es lo que se habla de Turkmenistán, pero qué es también lo que te encuentras una vez que estás allí? Em, bueno, pues la capital es Asgabat y todos los edificios son de mármol blanco, como este que tenéis aquí. También veis los edificios del fondo, edificios de viviendas, edificios del gobierno. Todo se intenta hacer en blanco y dorado, mucho oro, mucho mármol blanco, con muchas avenidas muy grandes y bueno, como una ciudad muy grande, ¿vale? Los coches blancos, pues como veis, es verdad, todos los coches son blancos, hay algunos ahora que le están dejando como que sea gris clarito, incluso alguno dorado clarito, ¿vale? Pero todos tienen que ser blancos y que están muy limpios. Esto, bueno, lo quería poner porque esto es el aeropuerto y como veis es como un ave, ¿no? Me parece como súper bonito la construcción del aeropuerto y bueno, os lo quería enseñar también. Y luego también tiene muchos récord Guinness. Entonces, tiene el récord Guinness de la ciudad del mundo con más edificios de mármol blanco. Tiene este récord Guinness de la noria interior más grande del mundo. O sea, como que le encanta esto, ¿no? Como la majestuosidad y hacerlo todo como muy a lo grande. Tiene también el récord bueno, tuvo el récord de la alfombra más grande del mundo, ahora creo que lo tiene Abu Dhabi. Y sobre todo tiene una cosa muy peculiar y es el único país que está reconocido oficialmente por la ONU, ¿verdad? Como neutral. Es el país reconocido por la ONU como país neutral, ¿vale? No tiene ejército y eso también a veces le permite hacer, esa neutralidad, a veces le permite hacer pues negocios con unos países y con otros, ¿vale? Eso, a ver. Vale, ¿qué más se conoce de Turkmenistán? Pues los uniformes que llevan todas las niñas al colegio. Ves a todas las niñas vestidas de verde con este uniforme, siempre van con es como un uniforme, quiere simular los uniformes, los trajes tradicionales turcomanos y, y bueno, veis que todas van con dos trenzas, pues porque tienen que mostrar como ese aire pues, de limpieza, ¿no? De sepulcro y demás. Para el otro lado, cuando vas a la universidad, el traje es exactamente igual, pero en rojo. Y todos los niños y adolescentes y los universitarios, o sea, es decir, el género masculino, van con trajes de chaqueta, ¿vale? Entonces, cuando realmente vas a Turkmenistán es muy curioso porque
es todo el mundo en cualquier lugar va con este tipo de uniforme. Al otro lado. Luego, de adultos, pues como veis, siguen yendo con este mismo trajes turcomanos, ¿no? Con más o menos la misma estética. Y quería poner esta imagen porque, bueno, ella es una profesora de inglés y como veis va muy maquillada. Durante una época en Turkmenistán estuvo prohibido que las mujeres que presentaban las noticias en televisión fueran maquilladas. También se prohibió que los hombres tuvieran barba o pelo largo. O sea, como veis, serie de, una serie de prohibiciones que son como muy, muy diferentes, ¿no? Em, ¿Qué más se conoce de Turkmenistán? Pues como os he dicho antes, lo de las alfombras, para ellos es tan importante que tienen un ministerio de la alfombra. Y por supuesto también tienen un ministerio del caballo. Esta es la alfombra que en su momento fue la alfombra más grande del mundo, pesa varias toneladas. Y bueno, el caballo para ellos es un animal sagrado, es como un caballo pues único de esta zona del mundo y además de tener un ministerio, lo que os iba a contar es que igual que si vais quizá a Kazajistán y allí encontréis carne de caballo que se puede consumir, aquí pues totalmente prohibido porque es un animal pues muy venerado, ¿vale? Entonces está muy, muy, muy protegido. Tienen el día de la alfombra, nacional, festivo, el día del caballo, nacional, festivo, del melón, cosas así, ¿no? Cosas muy, muy suyas. Os voy a contar, para entender por qué han llegado a todo esto, ¿no? Y cómo han llegado a ser así, pues os voy a contar una breve historia. Como os he dicho, em, este país, bueno, pues pertenecía a la Unión Soviética. En el 91, pues se independiza y entonces llega un presidente, ¿no? Entonces voy a hablaros de 3 etapas de los 3 presidentes para que veáis un poco cómo se llega a esto. Simplemente comentaros que esto es un monumento a las más de 100.000 víctimas que hubo debido a un terremoto en el 48. Esto está muy presente en toda la vida de los turcomanos, siempre como que lo están mencionando. Vale, os hablo de los presidentes. Como os decía, llega este primer presidente, ¿no? En el 91, pues tienen que poner un presidente, ponen a este presidente. Los primeros años no hace muchas cosas, no hace muchos cambios, pero pronto pues empieza a hacer esos cambios. Suprime el alfabeto cirílico. Luego empieza a cambiar los días de la semana, los nombres de los días de la semana y los nombres de los meses. Por lo tanto, él se hace llamar, o sea, los nombres no los voy a poner porque no son tan fáciles de recordar, pero él se hace llamar Turmenbasi. ¿Os acordáis de esa ciudad que os he dicho ahí en la esquinita? Pues es así. Entonces, él empieza, pues eso, empieza a cambiar muchas calles, muchos nombres de las calles con su nombre. Bueno, todo lo hace como muy, pues ese culto a la personalidad, ¿no? Empieza de esta manera. Y crea este libro que se llama Ruknama. Este libro marca Turkmenistán. ¿Por qué? Es como el libro del alma, es como un manual sobre costumbres y la cultura turcomanas y es como una especie de guía espiritual. Entonces se hace obligatorio en todos los centros educativos, todos los niños lo tienen que leer y en las universidades también. Pero no solamente eso, si tú te quieres sacar el carnet de conducir, te tienes que examinar de este libro. El presidente también dijo, oye, pues quien quiera hacer relaciones internacionales conmigo, ¿no? Quien quiera hacer relaciones con mi país y quien quiera hacer negocios, pues va a tener que traducir este libro también a su idioma. Entonces está traducido a 40 idiomas. O sea, como veis, se hizo como, bueno, por supuesto tiene un monumento muy grande también en Ashgabat y bueno, pues eso que se hizo como omnipresente. O sea, estaba en todos los sitios. Aparte, la figura del presidente estaba, no sé si os acordáis de la primera imagen que había aquí, que había una figura como de oro, una, una, una silueta de oro, pues empezó a poner su figura, ¿no? Sus estatuas de oro de su figura por todos los sitios. Em, bueno, este presidente fallece como en el 2000, me parece que es el 2006. Antes de eso, él había tenido problemas del corazón, entonces como le operaron del corazón, también decidió que se prohibía fumar en los espacios públicos, ¿vale? Nadie podía fumar en la calle. Y a día de hoy en Ashgabat está prohibido fumar en la calle. Se puede fumar en algunos establecimientos, pues tipo restaurantes, hay algunos restaurantes que lo permiten y también algunos hoteles.
cosa que, bueno, para todos nosotros puede llamar mucho la atención, ¿no? En esa época en la que él prohibió, voy a ir atrás, que así no, así, en esa época en la que él prohibió que las presentadoras de televisión llevasen maquillaje, al mismo tiempo también prohibió la ópera y prohibió el ballet, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, todo muy controlado. Este hombre fallece y ¿quién se pone al cargo? Pues el que era el ministro de Sanidad en ese momento, que casualmente es su dentista. A este hombre, la verdad es que se le conoce como el dentista, ¿vale? Em, Cuando él ya llega al poder, pues hay muchas de estas normas que empieza, pues, a quitar, ¿no? O sea, ya deja de ser obligatorio la lectura del libro en colegios, universidades y demás, recuperan los nombres de los días de la semana y de los meses. Para que veáis la locura de este hombre, pues a enero lo había llamado Turmenbasi, como a él. A febrero creo que le había llamado como algo como bandera, ¿no? Porque era como el día de la bandera. A marzo le llamó como su madre. O sea, el pan ya no se llamaba el pan, se llamaba como el nombre de su madre también. O sea, cambió como un montón de nombres de la sociedad. Y bueno, pues cuando llega él, pues ya está. Simplemente se van recuperando algunas cosas antiguas, pero muchas se mantienen. Ahora mismo está gobernando su hijo, que está aquí. Yo he traído además esos periódicos, los podéis ver aquí, si alguien quiere los podéis ir pasando y los podéis ir viendo, para que veáis que es que esto que están en todos los sitios, ¿vale? El culto a la personalidad siguen estando en todos los sitios. Esto es lo que puedes encontrar en cualquier hotel, en cualquier restaurante, ¿vale? Fotos del padre, fotos del hijo, están en todos los sitios. Estos son como los elementos que ellos quieren destacar como más turcomanos. Aquí una yurta. Bueno, antes eran nómadas en toda esta zona, entonces, bueno, que se quede como esa tradición nómada. El caballo, por supuesto, que es esencial para ellos, es como el animal más, bueno, ya he dicho, es el animal más sagrado de Turkmenistán. Y luego, aparte, tienen esta raza de perro que solamente está en Turkmenistán. El primer presidente también prohibió los perros, ¿vale? Cuando él estaba, porque decía bueno, que olían mal. Em, en Agrabat apenas se ven perros, cuando sales al exterior, ahí así que empiezas a ver más perros, pero no se ven muchos. De todos estos presidentes, al que la población llama dictador es al primero, ¿vale? Cuando la gente habla en Turkmenistán de los tres presidentes, distinguen al primero como dictador. El segundo y el tercero no se les llama así. Os cuento un par de curiosidades más. El primer presidente también hizo una de las mezquitas más grandes del mundo en honor a su madre. Nosotros llegamos a la hora de la oración y la mezquita estaba, pues así, como la veis, prácticamente vacía. Había 4 personas. El 95% de la población de Turkmenistán es musulmana no practicante. ¿Esto por qué? Porque el gobierno tampoco lo quiere potenciar mucho. Tiene en sus fronteras, pues tiene Afganistán. Entonces ellos tienen como algunos acuerdos con Afganistán en los que les dan electricidad a cambio de controlar un poquito las fronteras y los extremismos, ¿vale? Para que no lleguen. Entonces, bueno, eso es lo que están haciendo. Y por supuesto, en esta mezquita hay 2 únicas frases que están en árabe y que son del Corán, y el resto ¿de qué libros son? Pues de su libro Ruhnama, ¿vale? Todos estos y todas las frasecitas que hay por aquí son del libro también. O sea, como veis, una mezquita como muy, muy peculiar. Vale, entonces os he contado una serie de cosas que más o menos se saben de Turkmenistán, pero ¿qué pasa cuando llegas allí, no? ¿Qué te encuentras? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mitos, no? Lo primero que voy a decir es que para mí ha sido como un viaje al pasado. Un viaje al pasado tanto estéticamente porque, bueno, pues ves coches antiguos, ves a la gente con esas vestimentas más tradicionales y luego también el día a día allí es muy tranquilo, pero sobre todo, como no hay internet, es algo muy bonito que todo el grupo, o sea, como esto tienes que viajar con una agencia y vamos en grupo, la gente no miraba el móvil. ¿Por qué? Porque no hay internet, no tienes nada que mirar. Y la verdad que eso no pasa muchas veces y me parecía importante destacarlo porque te hace estar como muy presente en el momento, ¿no? Entonces, te hace un poco viajar al pasado por toda la situación
que lo va envolviendo. Entonces, ¿esa Ashgabat cómo lo pintan? Totalmente, o sea, está llena de edificios blancos, está llena de edificios vacíos, no hay nadie por la calle, hay avenidas enormes, no hay nadie por la calle. O sea, si esto veis, es una plaza, la misma que os he enseñado antes, pero esto es otra perspectiva de este monumento a las personas que fallecieron en el terremoto. Y como veis, pues hay una persona limpiando y dos personas que están como haciendo guardia. Y esas son las únicas personas que se ven, ¿vale? A los trabajadores que están limpiando o que están plantando flores en el jardín o algo así. Es una ciudad que está vacía. Y dices, oye, pero entonces la gente, pues ¿dónde la ves? Bueno, pues la ves en los sitios más comunes, pues como en el mercado. Al final, para mí los mercados han sido el sitio donde más hemos podido estar con los locales. Y bueno, si habéis viajado por Asia Central sabéis de la hospitalidad que tienen por esta zona. Y claro, también a mí me creaba curiosidad, ¿no? Cómo cómo de amables iban a ser también, de hospitalarios iban a ser en un país tan hermético, tan cerrado y tan controlado, ¿no? Pues os voy a contar un caso y es que, bueno, en Ashgabat tú tienes, o sea, en Turkmenistán tú tienes que ir con una agencia, pero en realidad luego puedes andar por libre. Entonces nos fuimos a cenar todo nuestro grupo un día por Ashgabat, íbamos sin guía y, bueno, pues estuvimos cenando, era un restaurante, estábamos como en un reservado y cuando nos íbamos teníamos que pasar por una sala muy grande donde había mesas corridas y había una celebración. Nosotros nos quedamos mirando 5 segundos y a los 20 ya estábamos bailando con todos ellos, ¿vale? Ya nos habían acogido, ya venir, las señoras mayores nos decían cómo teníamos que ir bailando, se acaba la música, estaban tardando en poner otra canción y a alguien se le ocurrió la idea de, oye, que se vengan todos y que se sienten en la mesa. Entonces nos empezaron a sacar toda la comida que les había sobrado de la celebración, toda la comida, varias botellas de vodka. Y yo recuerdo, según te sientan, ¿no? Cogía, te sentaban las señoras mayores y ya me daba una aceituna a mí y otra aceituna al lado, ¿sabes? O sea, como que me estaban dando de comer directamente. El señor mayor que tenía aquí al lado, que encima casi no tenía ni dientes, él era como un poquitito, iba a tomar un poquitito, ¿sabes? Del vodka, que no hacía más que llenar vasos de vodka. Nos fuimos de ahí corriendo porque la verdad que eso, en cuestión de 5 minutos, eso era un despropósito, pero para que veáis cómo nos acogieron en nada, ¿vale? Y querían que nos quedásemos allí, que comiésemos, que bebiésemos y que celebrásemos. Estaban celebrando que habían nacido 2 gemelos. Ahí era una celebración, pero por todo lo alto. Bueno, voy a aprovechar, ya que estoy contando anécdotas, os cuento otra anécdota. Cogimos un avión interno y entonces nos encontramos con esta chica que, como veis, aunque aquí no está entero, ahora os lo pondré, pues iba vestida de una manera muy diferente. Entonces, bueno, pues yo estaba muy cerquita mía, me puse a preguntarle que por qué iba vestida así, que dónde iba, y ella se iba a casar. Entonces, le pedí si le podía hacer una foto. Sí, bueno, la gente joven sí que era un poquito más inglés, la gente mayor no. Entonces, bueno, hablamos un poquito y a la que bajamos me dijo, oye, espera, espera, me llamó y me dijo, pruébate esto, ¿vale? Me dijo que me probara una parte de su traje, ¿vale? Aquí estoy yo probándomelo, yo no sabía muy bien ni cómo se tenía que poner eso, pero lo que quiero que veáis es, bueno, aparte de que esto parece pues, como un mantón que nos puede parecer, que nos sonará muy familiar, luego todos los cascabeles que llevaba. Entonces, cuando ella iba andando, pues todos estos cascabeles que van por aquí, pues iban haciendo todo ese sonido, ¿no? Ese, como ese baile, ¿no? Al andar. Y luego, pues, esto es cuando ella estaba saliendo, esto que yo me estaba poniendo a la cabeza, mal puesto, pues era lo que ella se estaba poniendo aquí. Yo quería que me invitasen a una boda, me hubiera encantado, no pudo ser, pero me han dicho que esto no se lo quitan las novias durante toda la ceremonia, van así tapadas y que no se lo quitan, ¿vale? Se casan muy jóvenes allí todos. Esta chica, como veis, pues tendría 20, muy pocos. Los mercados ha sido para mí el punto donde yo he podido conectar más con la gente. Si vais a Turkmenistán os invito a que os acerquéis a la gente. Como os decía, no sabía cómo iban a ver que turistas se quisiesen acercar a ellos, ¿no? Y que quisiesen hablar con ellos. La gente estaba deseando, ha habido personas que hubo un chico muy joven que se acercó a nosotros porque era la primera vez que veía a un turista
Entonces, para que veáis también lo auténtico que sigue siendo un país donde te encuentras a personas que nunca han visto un turista, ¿no? Todavía, eso me parece muy bonito. Em, Cuesta un poco hablar con ellos, a no ser que habléis ruso, porque ellos hablan ruso o turcomano, pero algo que me parece muy curioso de toda esa central, que eso me ha pasado también viajando sola este verano en Uzbekistán, era que todo el mundo, en cuanto hablabas con ellos un poquito, te preguntaban enseguida si estabas casada mientras te miraban si tenías el anillo en la mano. O sea, es como una obsesión por saber si estás casado y tienes hijos. Y, y bueno, pues eso, que es muy bonito y os invito de verdad a que os acerquéis a ellos. Em, Os acerquéis a los mercados, me refiero, sobre todo, ¿vale? Que los disfrutéis. Los mercados son muy sencillos, pero es donde más vais a poder interactuar con la gente. Luego los trenes. Pues aquí a mí me ha encantado. Son trenes soviéticos, se viaja lento, se viaja tranquilo y sobre todo que se produce un ritual alrededor de los trenes muy especial. Em, Como veis, pues el ritual de los trenes es la gente, ¿no? Con sus maletas, con sus bolsas. Cuando yo decía que un viaje al pasado, para mí esta foto es que es un viaje al pasado, por las vestimentas, ¿no? Por esa forma de viajar lento. Algo que hacíamos era ir a comprar nuestro picnic al mercado y luego nos íbamos al tren. ¿Por qué? Porque desde Asgabat, si os acordáis el mapa, desde Asgabat hasta ese Turmenbasi hay unos 570 kilómetros y tardamos 14 horas en el tren. Evidentemente dormimos allí. Aquí estos son compartimentos donde hay 4 camitas, ¿vale? Entonces es una rutina como muy bonita de irte con tu picnic, como se lo hacen todos ellos, todos se llevan su picnic, todos comen allí. Em, y bueno, pasas la noche, te dan tus sábanas, te dan una mantita, te puedes hacer un té también si quieres. Y la verdad que bueno, el paisaje pues se ve desierto y desierto, porque como ya he dicho, por el medio pues no hay nada. Y es muy bonito. Os quería hablar de los permisos fotográficos, porque también es un tema pues, que puede ser un poquito controvertido en Turkmenistán. Las fotos que yo he hecho antes, que habéis visto pues, en los mercados, evidentemente a todo el mundo le he pedido permiso antes de hacer la foto. Y luego hay sitios en los que si pagas, o sea, por ejemplo, si vas a un museo o si vas a ver un monumento o algo así, si pagas puedes hacer fotos, si no, no te dejan. Luego están los trenes, que aquí no se debe hacer fotos. No es que yo sea ilegal, es que aquí no lo sabía, para empezar, y luego me enteré que no les gusta que hagamos fotos en los trenes o en los alrededores de las estaciones porque hay policía, ¿vale? Entonces, siempre que pues hay que ser muy discreto, aquí ni me atreví a sacar la cámara, simplemente lo hice con el móvil, viendo que no había ningún policía. Entonces, pues si vais, también tenéis que tener como mucho cuidado con todo este tema de las fotos, bueno, pues porque son muy cuidadosos también, ¿no? Con todo lo que se hace. Y llegamos al icono de los iconos de Turkmenistán. Si alguna vez buscáis Turkmenistán en internet, os va a salir esto. Esto se llama la Puerta del Infierno y esto es un cráter que se formó por un fallo humano que se ha convertido en icono, o sea, en icono del país, en icono turístico, como pasa un poquito por esta zona de Asia Central, que, bueno, pues si sabéis, hicieron experimentos nucleares en Kazajistán y ahora se puede ir a visitar, desviaron ríos para los cultivos de algodón y secaron el mar de Aral y ahora también se puede visitar, ¿no? Al final son fallos humanos que se están convirtiendo en destinos turísticos. Aquí lo que hicieron, estaban buscando gas y la zona colapsó. Los trabajadores, esto estaba emanando estaba emanando gas, olía muy fuerte, los trabajadores dijeron, oye, esto si lo prendemos, si prendemos fuego, se apagarán unos días y ya está, y lleva así desde 1971, ¿vale? Esto ya se está apagando, la realidad es que se está apagando, bueno, pues supongo que esa bolsa de gas pues se estará acabando en algún momento. El segundo presidente, el que es el dentista, quería apagar por completo este cráter, pero la realidad es que aquí es donde más turistas hay. Aquí es el único sitio en realidad donde nos cruzamos con más turistas en todo el viaje. Como ves, hay unas yurtas, que esto lo han puesto pues, por los turistas. Las yurtas yo las esperaba un poquito más locales, más salvajes, pero bueno, son muy cómodas, tienen su somier y su cama y demás, ¿vale? Entonces yo no sabía si esto me va a gustar mucho o no, porque al final yo dije, bueno, es un cráter, está en mitad, o sea, si esto es Turkmenistán, está como en el medio,
y llegar allí cuesta un poco. Entonces, a mí me gustó y os voy a contar por qué. O sea, todo lo que invierten en infraestructuras y en edificios blancos y de mármol en Asgabat, pues lo dejan de invertir en las carreteras. Y hay que atravesar un desierto entero. No sé si lo veis, aquí a lo mejor no se ve del todo bien, pero la carretera está llena de socavones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una carretera incómoda, pero nosotros íbamos con 4x4 y si tienes un buen conductor, pues hace algunos off-roads, te saca por las dunas y bueno, pues puede ser un poco más divertido, ¿no? A mí me pareció muy divertido ver como un poco algo más auténtico y al final tenemos que estar haciendo paradas cada 2x3 porque pinchábamos ruedas todo el rato, ¿vale? Cada ratito algún coche pinchaba una rueda, pero aún así todo ese recorrido a mí me encantó porque me parecía como algo más aventura, ¿no? Algo no tan cerrado, tan establecido como puede ser eh, Asgabat. Em, Algo que os iba a contar también como curiosidad es que la gasolina allí es muy barata. Ellos viven, sobre todo en Turkmenistán, viven mucho del gas y del petróleo, es lo que más tienen. Entonces, cuando terminamos esta excursión, nuestro conductor fue a repostar y 63 litros de gasolina no llegaba a 5 euros. ¿Vale? Ellos pagan de electricidad unos $15 cada 6 meses también. Como veis, hay cosas que, bueno, pues que las tienen como muy baratas. Nosotros hicimos del norte a sur. Cuando volvimos llegábamos a Asgabat. ¿Qué tuvimos que hacer antes de entrar en Asgabat? Limpiar el coche, correcto. Y algo que parece como un rollo en cualquier otro momento de la vida, pues ahí te parece hasta gracioso, ¿no? Mira, es que es verdad que es que si no nos multan, ¿no? Ahí te das cuenta que es verdad. Bueno, paso muy rápido por aquí. Esto también es una de estas paradas que íbamos haciendo de camino al cráter, pues te vas encontrando con estas personas que siguen viviendo. Antes eran nómadas, ahora ya no son nómadas, pero todavía sigue viviendo mucha gente pues por el desierto y por estas zonas. Y lo que os iba a comentar son los castigos. En Turkmenistán tienen castigos colectivos. ¿Esto qué significa? Hubo una vez que 2 hombres se pelearon por una mujer estando en un club nocturno. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Cerrar todos los clubes nocturnos, no hay ninguno. A las 11 ya no se puede hacer nada más y a las 11 se acaba todo en Turkmenistán. Otra vez que pasó, salió en internet una imagen de alguien que en Turkmenistán estaba fumando una sisa. Eso no les gustó y ¿qué hicieron? Prohibieron todas las sisas, ¿vale? En el país. Entonces tienen esta cosa de castigos colectivos, o sea, algo que no les gusta, que pasa una vez, pues ya directamente lo prohíben para todo. Y bueno, esta imagen simplemente la pongo para decir que ya más allá de los caballos, pues todavía se pueden ver pues grupos de camellos, por, obviamente por el desierto, sueltos, y que es los únicos animales que hay, que obviamente por aquí pues no hay mucho más. Em, la ruta de la seda. Cuando tú buscas información de Turkmenistán, hay muy poca información de la ruta de la seda. La verdad es que no es algo que ellos estén promocionando hasta ahora. Cuando yo he ido ahora, estando en Turkmenistán, sí que me enteré que estaban intentando promocionar pues, la ruta de la seda en bicicleta y demás. Entonces, pero en realidad tiene asentamientos que son muy importantes o que fueron muy importantes. Esto es Mer y es una ciudad que en el siglo X era una de las ciudades, era la ciudad que más seda exportaba a Europa y también fue parte de todo lo que Alejandro Magno fue parte del imperio de Alejandro Magno. Y esto no se le da importancia realmente cuando tú buscas información de Turkmenistán, como que Turkmenistán no le da mucha importancia a esto y sí se lo da solamente a los edificios de Asgabat. Una vez que estás en el país, pues lo que ves es que sí que hay cosas que merecen mucho la pena. Esto está también en Mer, ¿vale? En la misma zona. Y esto está en el norte pegadito a Uzbekistán. Si conocéis Jiva, pues está justo como la frontera, al otro lado, ¿vale? No se están haciendo muchas excavaciones y como que no hay mucha investigación y como que no hay todavía mucho peso en la ruta de la seda en Turkmenistán. Pero bueno, parece ser que ahora pues quieren hacer algo más y estaban restaurando un poquito pues algunos edificios que hay que creo que merece mucho también la pena, ¿no? Verlo cuando estás allí. Sé que ya ha llegado el tiempo, termino. Em, yo pensé que iba a tener
mucha influencia de Rusia, Turkmenistán, y sí que la sigue teniendo, ¿vale? Sigue teniendo todavía ese legado ruso, sigue teniendo todavía muchas cosas rusas, pero lo que os iba a decir es que lo que más me llama la atención es que toda la gente mayor sigue pensando, sigue diciendo que con la Unión Soviética se vivía mejor, ¿vale? Entonces, esto no solamente lo he escuchado en Turkmenistán, lo he escuchado en otros países, entonces, bueno, lo dejo ahí como dato curioso. Y dentro de ese legado, pues son todos los campos de algodón que la Unión Soviética plantó a lo largo de toda Asia Central, y que, bueno, a mí me pareció como muy bonito verlo allí, ¿no? Porque lo estaban recolectando, y que a día de hoy sigue siendo el algodón una de las economías también más importantes que tienen en toda esta zona. Y ya para cerrar, pues cuando la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué vas a Turkmenistán? ¿No? ¿Por qué viajas allí? ¿Por qué haces este tipo de viajes? Pues para mí es intentar conocer y entender otras culturas, otros destinos, sobre todo ir como construyendo un puzzle, ¿no? Porque a pesar de que si alguno va a Uzbekistán, a pesar de que hacen frontera y están muy cerca, o a Irán, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, poco a poco podéis ir construyendo un puzzle cuando vais visitando más destinos. Y espero que también hoy lo podáis conocer y lo podáis entender un poquito más todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Claudia, vengo de Chapka. No sé si os sonaré o no, porque cada jornada doy la charla y intento dar una vuelta. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y sobre todo para que os llevéis algo más allá de que necesitáis un seguro de viaje. Lo quiero enfocar sobre todo esta vez en lo que viene siendo la salud, los gastos médicos, ¿vale? Entonces la presentación se llama Salud sin Fronteras. Una breve introducción. Nosotros somos un corredor de seguros de viaje, es decir, creamos pólizas para viajeros especializadas en cada tipo de viaje. Llevamos presentes en España desde 2017 y pues algunas de estas aseguradoras son Caser, que seguro te suena, Europe Assistant, AXA, etc. Vale. La sanidad del extranjero. Lo que más importante aquí es saber que en ningún sitio es como en España. Pues nosotros tenemos una cosa muy buena, que es la seguridad social, que nos da acceso gratuito, bueno, que lo paguemos con nuestros impuestos, a casi cualquier tipo de servicio que tenga que ver con la salud. No todos los países tienen este mismo sistema. Algunos países como Cuba tienen centros específicos para turistas. Si necesitas acudir a un centro privado, por supuesto, lo tienes que costear por tu cuenta. Y además hay países que se puede considerar como barato, como puede ser ahora Tailandia, Sri Lanka, que están muy de moda. Realmente la sanidad es bastante cara. Vale, ¿cuánto cuesta aproximadamente la sanidad del extranjero? Para que aquí hoy en día no nos hacemos una idea de lo que te puede costar, por ejemplo, operarte apendicitis, porque nunca llegas a ver una factura. Pero bueno, más o menos 4 puntos son unos 100 euros. Todo esto lo hemos sacado además de casos que nosotros hemos tenido y hemos sacado una media general. Una consulta con un médico de cabecera entre 13 y 80 euros. Una noche en hospital de 80 a 500 euros. Un accidente en moto de 6.000 a 60.000 euros. Puede parecer cosas muy dramáticas, pero hoy en día, volviendo por ejemplo al caso de Asia, ¿quién no va en moto? ¿Quién se pone el casco? Poca gente. Tratamiento por dengue de 700 a 2.500 euros. Bueno, aquí lo tenéis más por países para que os veáis lo que se dice de la apendicitis. Nunca sabes si te puede pasar o no, pero te puede llegar a costar 13.200 euros si te pasa, por ejemplo, en Nueva York. La sanidad más cara está en estos 3 países, que sería Estados Unidos, Canadá y Japón. Creo que no os sorprenda a ninguno, pero es realmente elevado cualquier procedimiento que te puedan ocurrir allí. Por ejemplo, ir a urgencias entre 1.000 y 2.000 euros en Estados Unidos o 150 o 400 en Japón. Vale, ¿y qué pasa con mi sanidad en el extranjero? Aquí hay que diferenciar 2 partes. Por una parte, Europa y luego el resto del mundo. En el resto del mundo no estás cubierto para nada. Todo lo tienes que costear tú, ir a un centro privado. En cambio, en Europa tenemos la tarjeta sanitaria europea, que muchos sabéis que contamos con ella, pero no es lo que creemos que es. Vale, ¿qué te cubre realmente esa tarjeta? Cualquier coste médico que sea gratuito en ese país, es decir, la seguridad social de aquel país. En España casi todo está cubierto. En Francia, por ejemplo, existe el copago, es decir, vayas cuando vayas, tienes que pagar al menos 20 euros. Aparte que no te cubre la repatriación, gastos de búsqueda y salvamento, tratamientos sanitarios que se dan en centros privados, etc. Os he traído unos ejemplos para que sepáis
lo que puede costar no llevar un seguro de viaje. Estás en Dolomite haciendo una excursión, sufres una caída, tienen que rescatar. 8.000 euros tendrías que pagar porque la tarjeta sanitaria no te cubriría en este caso el llegar allí a por ti. Tienes un accidente grave de coche en Alemania y necesitas ser repatriado a España en un avión civil o medicalizado. Hasta 30.000 euros puede ascender la factura, dado que esto tampoco estaría cubierto ni por la tarjeta sanitaria ni por el gobierno. ¿Y qué puedes hacer entonces para estar cubierto? Contratar un seguro de viaje. Es importante diferenciar, porque me he centrado mucho en lo que viene siendo todos los gastos médicos y la salud, que no es lo mismo que un seguro médico. Solamente te va a cubrir aquellos gastos médicos que te surjan de urgencias o de imprevistos. Y además también te va a cubrir todo lo que tenga que ver con la repatriación, regreso anticipado, el equipaje, responsabilidad civil. O sea, te cubre muchas más cosas que solamente que te pongas mal. ¿Y qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger un seguro de viaje? Tanto si cogéis el de Chapka como si os vais con otros. Lo primero sería la duración. ¿Cuánto me voy a ir de viaje? En función de tu duración del viaje vas a tener que coger un seguro u otro. ¿A dónde me voy? Porque las coberturas y el precio del seguro va a cambiar. Si tiene franquicias, es muy importante buscar un seguro que no tenga franquicias. Esto es como el coche, si lo quieres arreglar tienes que pagar 200 euros, pues hay seguros que también son así. Y esto es lo que tenemos que evitar. ¿Qué límite de gastos médicos tiene? Hay seguros que a lo mejor decís, vale, tengo 10.000 euros de gastos. Puede sonar mucho, pero habéis visto que realmente con 10.000 euros no haces nada. Si cubre deportes y actividades de aventura, no hace falta que te vuelvas loco y te vayas a hacer surf. Un trekking, pasear por la montaña, ya muchos seguros lo pueden considerar como un deporte y quedaría excluido si te pasa algo ahí. Y luego coberturas más específicas como enfermedades preexistentes, cancelación, coberturas para familias, etc. Bueno, estos son nuestros seguros que cumplen todos los requisitos que os he contado. El que más se pueda adaptar probablemente a vosotros sería el primero, que es el CapTrip, que son para viajes de menos de 90 días. Pero para aquellos que os encante recorrer el mundo, también tenemos seguros de larga estancia para las dos personas. Y os hemos dejado aquí un descuento en el caso de que tengáis un viaje próximamente y queráis contratarlo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Estoy seguro que podríais estar en lugares mejor, pero tengo que agradecer a Victoria y a Betravel el haberme invitado, el haberme permitido de partir con vosotros. También tengo claras dos cosas, que sois buenos viajeros, imagino que os gusta la fotografía y que esto es una especie de tag comunicación para mí, es decir, me han pedido que no me pase de media hora, de manera que ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues aparte de por la invitación, organizamos igual que Jorge algún viaje fotográfico y en este caso quiero promocionar el viaje fotográfico a Sri Lanka que vamos a hacer en el mes de abril. Y para no pegar la paliza, bueno, no sé qué, no sé cuántos, tengo un curso de fotografía he trabajado 20 años con National Geographic, estoy trabajando como fotógrafo de viajes. Al final os podréis hacer una fotografía si os interesa de este código de barras, por si os interesa, vale 29 euros, son 5 horas, porque ahora voy a hacerlo en 20 minutos. Voy a dejar como unos 10 minutos para las preguntas que queráis hacerme. Creo que lo más interesante es la parte de preguntas, no lo que os voy a contar, pero quiero aprovechar para hacer una pequeña masterclass de fotografía de viajes. Para muchos de vosotros pues no será demasiado nuevo lo que os voy a explicar, pero en todo caso confío que sea positivo y que podáis aplicarlo. Ante todo, lo más interesante es, cada maestría tiene su librillo, es decir, hay gente que trabaja un poco como astronauta, como veremos más adelante. A mí, toda mi vida, son 40 años como fotógrafo de viajes, he trabajado con cámaras pequeñas, las Leicas, las Olympus, camaritas que son inofensivas. De hecho, recuerdo una vez que estaba fotografiando el Rocío y el hermano mayor me vio acercarme y dice, ¿de dónde viene este señor? Y un amigo mío dice, viene de Barcelona. Dice, tiene cojones, venir desde Barcelona y traer la cámara a la comunión, ¿vale? Para fotografiar al Rocío. Esta es la idea, esta es la última cámara que tengo, pero la idea mágica, la cámara no es el zoom, no es el objetivo, no es que el tele te acerque a la gente y tú estés escondido tras una columna para hacer la foto. Tú eres el zoom. El zoom es la empatía. Cuando estás fotografiando, yo suelo hacer pocas fotos. Prefiero, las buenas fotografías no salen haciendo fotografías de una manera compulsiva. Como el que va a pescar tiene una red a ver si pesca un besugo. Si quieres fotografiar al besugo, es importante que sepas lo que es un besugo, las costumbres del besugo, en qué momento el besugo sale a pasear,
qué luz más adecuada es para fotografiar el Vesubio y no tiene una red, pescar 200.000 peces, sacrificarlos y al final el Vesubio no está. Finalmente el Vesubio es el fotógrafo. Es decir, la idea básica es fotografía menos y harás mejores fotografías. Yo creo de que cuando uno quiere hacer una fotografía que impacte, que llegue al público, tienes que explicarle una historia. Y para explicar esta historia lo más importante es que el público se enganche a tu fotografía, que le des un enigma. Hay dos tipos de fotos abiertas y fotos cerradas. Las fotos abiertas son aquellas que lo explican todo. Sencillamente, que lo ves y dices, bueno, pasas página. En cambio, las fotos cerradas son fotografías que sugieres algo, que el fotógrafo... No, perdona, lo estoy contando al revés. Las fotos cerradas son las que lo explican todo. Un paisaje, una puesta de sol, una piedra, cualquier cosa que visto ya lo he visto. Las fotos abiertas son aquellas que la persona que mira la imagen dice, ¿y qué pasaba para que llegara este momento? ¿Y qué pasó después de este momento? Y estas fotos no llegas como los japoneses, bajas del tren o del autobús, haces la foto y te sale. No ganas el WordPress Photo de esta manera. Tampoco ganas el WordPress Photo yendo de la mano de tu chica o de tu chico y hacer la foto mientras estás dando un beso. Para hacer buenas fotografías lo importante es que la empatía. Y esta foto la colgué ayer en mis redes y hubo alguien que me afeó que aprovechara pues las Karen para hacer una fotografía. Como yo ya sé que muchos turistas cuando están fotografiando a las mujeres jirafa pagan $1, compran una pulserita, le toman la fotografía y se van y lo explican como una gran aventura. Y yo le contesté, no, yo realmente hice un reportaje porque estas personas son refugiadas políticas, son refugiados políticos de Myanmar que están viviendo en Tailandia. Estuve viviendo varios días en los poblados Karen y realmente estábamos jugando, pero no soy un turista que hace la foto y la cuelga a las redes como diciendo, fíjate que soy un gran viajero. O sea, lo importante no es la foto, lo importante es que el viajero y lo importante sobre todo son las personas. Esto te permite acercarte a tomar fotografías, que haya a romper la distancia que las personas, todos tenemos una especie de espacio que intentamos proteger. O sea, un desconocido no llega, a menos de que te dé un beso para saludarte, no se mete a 1 centímetro tuyo a hablar contigo. Siempre unas distancias. El fotógrafo lo que tiene que hacer es romper esta distancia con ética y con no sé, con una cierta clase, compartir lo que estás haciendo. Esto es una fotografía mía en el sentido de que me gusta, sobre todo si no tienen piernas muy largas y corren demasiado, dejar mi cámara para que vean lo que estoy haciendo. Y muchas veces permito, creo que es una buena idea, que los niños, sobre todo los niños, pero es igual a edad, que tomen mi cámara y tomen fotos ellos mismos. A veces se gasta una tarjeta porque a veces se les encanta tomar fotografías, pero me abre muchas puertas porque empiezan a hacer fotos en su casa con la gente que conocen y luego cuando tú tomas la cámara con todo respeto y pides permiso la gente empieza a jugar. Para mí la fotografía es un juego en que juegas con las personas que fotografías. Tú eres un director de película y ellos son los actores. Decía Robert Doisneau, gran fotógrafo, que la fotografía es un gran escenario donde tú te sientas y pasan cosas. Entonces yo creo que como fotógrafo es importante que seas un poco director de escena, que des órdenes amables, que de alguna manera la gente se sienta con ganas de participar contigo, ¿no? Esto es lo que es la antifotografía. ¿Cómo puedes conseguir que una persona esté, vamos a decir, espontánea cuando se encuentra, y en estos momentos ya no hay cámaras y teléfonos? En mis últimos reportajes mi problema es que no hayan 6 o 7 teléfonos delante de mi objetivo y 15 o 20 teléfonos detrás de lo que estoy fotografiando. Se ha roto un poco el espíritu de la fotografía, que es el espíritu de la intimidad, pero por eso es importante a veces salirse de la senda de los elefantes y trabajar de una manera discreta. Cámara. Esta es una de mis cámaras. Para mí lo importante de las cámaras es sencillamente la velocidad y el sensor, si no trabajamos con película. ¿Por qué? Porque en fotografía de viaje es la velocidad para que la foto no salga movida. Hay que paralizar el momento, aquel ictus, aquella sonrisa, aquel momento. Para paralizar los momentos hay que tomar fotos un poco antes de que suceda, porque los que trabajabais con reflex sabéis que si veíais la foto es que no la habéis tomado, porque había un espejito que cuando tomabas la foto perdías la imagen. Tú no ves a alguien en un momento mágico, haces la foto y sale, porque pasan unas fracciones de segundo entre que ves y el dedo actúa. Por lo tanto, el fotógrafo requiere trabajar muy rápido, con mucha concentración y a una velocidad muy rápida. Y el sensor para mí es importante, particularmente yo trabajo con Olympus, porque no se ensucia. Todos los que habéis tomado fotografías sabéis que cambiáis el objetivo, entra la porquería en el sensor y luego esta porquería aparece en todas las fotografías del viaje porque queda enganchada al sensor. Es importante. ¿Y por qué es importante el sensor?
por las ópticas, porque trabajar con zoom veremos que es una manera importante, es una manera que de alguna manera es como si estuvieras trabajando con un cañón, apoquina ver que viene un fotógrafo con un objetivo así de grande y que te va a hacer una foto, vamos, yo me cagaría. En cambio, el poder cambiar objetivos, usar objetivos pequeñitos, ser discreto y que el sensor no se ensucie es muy importante en fotografía de viajes. Es decir, primer punto, que el sensor no se ensucie. Cualquier cámara que tenga un buen servicio de autolimpieza. Luego, el equipo. En mi experiencia, trabajar con una mochila como esta te da más o menos una vida activa de como 40 minutos hasta que odias la fotografía definitivamente. Es decir, el fotógrafo caracol. No puedes ir por el mundo en el momento en que tú estás trabajando en el trópico, estás trabajando a 40 grados de temperatura. Normalmente yo en mi trabajo con National Geographic solía trabajar 12-14 horas seguidas, desde antes del amanecer hasta la hora azul, evitando la cena, porque es la hora azul, y muchas veces el desayuno, porque es la salida del sol, y has de ir ligero. Esta es una buena razón. Y además, si vas cansado, te pasa esto normalmente, que odias la fotografía, que bajas la guardia y te roban. Luego hay fotógrafos que se pasan en pueblos. Quieren asegurar la foto y van no con 2, con 3, con 4, con 5 cámaras, pero esto yo lo he visto, porque antes sí que cuando trabajamos con película, los fotógrafos de prensa trabajaban con varias cámaras porque el carrete tenía 36 fotos. Y si se te acababa el carrete y estabas en medio de una sesión en un momento cumbre, pues no podías, un momento, pararlo todo y rebobinar y cambiar el carrete. Pero en estos momentos, pues con la fotografía digital, yo creo que, bueno, normalmente una cámara para trabajar. Para viajar yo siempre llevo 2 cámaras. ¿Por qué? Porque te pueden robar, la cámara se te puede caer y escacharrarse. Y yo, por ejemplo, en la fotografía mecánica, a veces se me había estropeado, recuerdo, por ejemplo, en la India, se me cayó la cámara y se escoñó. Yo tenía que continuar hasta Indonesia. Y pensé, ¿y ahora qué hago? Me dijeron, no, no pasa nada, aquí, ¿qué te piensas? ¿Que en la India no hay mecánicos? En 4 horas, en 4 horas la cámara estaba perfecta, no de revista, pero continuaba funcionando, porque un mecánico te arreglaba una cámara mecánica, como su nombre indica. Pero en cambio con la cámara digital, en el momento he conocido fotógrafos que de repente, pues pasa como con el ordenador, aquello de no funciona, no puedo leer la tarjeta. La cámara no va y no va y no va, y no puedes llevarla a ningún mecánico, es complicado. Por eso es interesante llevar 2 cámaras, o por lo menos hoy en día un buen teléfono, una buena cámara en un teléfono, aunque esto es algo muy relativo. Eh, yo normalmente viajo con una riñonera, con una cámara pequeña y 2 objetivos que me caben en el bolsillo. Bueno, yo soy el de delante. Aquí lo tenéis, la riñonera con la cámara y aquí la cámara con los 2 objetivos. Esto es la razón por la que me interesa trabajar con objetivos pequeños, con cámaras que no tengan que ser un gran zoom. A ver, yo entiendo que la gente que hace fotografía de naturaleza, o que hace a lo mejor paisaje, o que está haciendo deportes o acción, necesita un zoom, porque tú no puedes fotografiar un oso y ponerte al lado con un angular. Pero para lo que es la fotografía de viajes estándar, de hecho mucha gente trabaja con el móvil muy cómodo. El móvil normalmente es un angular. Pues los objetivos pequeños, los pequeños fijos, son mucho más pequeños que los zooms. Y estos 2 objetivos pues me caen en el bolsillo, no los he traído porque este es un viaje rápido. Y luego viajando, pues importante los accesorios. Esto hoy en día cada vez es un ladrón para poder, el cargador del móvil, el cargador del ordenador, el cargador vamos, de lo que sea, de las pilas, de las baterías. 2 cargadores de baterías. Una vez viajando en Nueva Zelanda, estaba dando una vuelta al mundo para la revista Viajar y de repente hubo una subida de tensión y se me fundió el cargador. Yo me encontré que estaba a medio viaje, como solo llevaba un cargador, y la cámara no servía para nada. Si no hay batería, la cámara no funciona. Antes con las cámaras mecánicas no había batería, pero podías continuar haciendo fotos. En cambio, hoy en día, si pierdes el cargador o te lo roban, que me pasó una vez en Etiopía, te quedas en pelotas. Pues bien, yo suelo trabajar con 2 cargadores, uno lo facturo en la maleta, sin batería, ya sabes que si facturáis baterías en las maletas hay problemas. Y no me ha vuelto a pasar, pero si se te funde el cargador, te lo roban o se estropea, hay que tener un segundo cargador para poder continuar el viaje. Preferentemente un cargador universal, así de paso si a alguien le pasa algo le puedes ayudar y dejar tu cargador de reserva para su cámara, aunque no sea de la marca que es la tuya. Espera, y ahora que veo qué más tenemos aquí. Un trípode pequeñito, este trípode de $3, 3 euros, es el que utilizo normalmente.
¿Por qué? Porque en las cámaras que yo suelo utilizar de fotografía de viajes, eh, puedes tomar fotos, tiene un sistema de estabilización de 6 puntos. Esto significa que puedes tomar fotos a 1 segundo o a 2 segundos o un cuarto de segundo sin que la foto salga movida. Pero si quieres tomar fotos en condiciones muy pequeñas de luz, es interesante estos trípodes que ocupan un palmo y entonces tú eres el trípode. Quiero decir que básicamente, si esto fuera el trípode, pondría la cámara aquí y colgaría una de las patas del trípode en mi plexo. Con lo cual, puedes fotografiar 1 segundo, 2 segundos, hasta 4 segundos con una cámara que tenga un buen sistema de estabilización. Este es el segundo punto. Primero, sensor que no se ensucie. Segundo, un buen sistema de estabilización. Y bueno, alguna cosita más, pero no vale la pena. Depende del país, ya sabéis que dependíamos de la electricidad, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un truco que me enseñó José Manuel Navia, que es muy interesante. Me gustan las cámaras que llevan 2 ranuras de tarjeta. ¿Y qué hago con la segunda tarjeta? ¿La utilizo cuando se me acaba la primera que siga funcionando? No, es el backup. Tomo una foto y lo tengo programado de manera que la misma foto que tomo en la tarjeta arriba quede grabada en la tarjeta de abajo. No a menudo, pero suele pasar que las tarjetas se estropean, se ensucian, no se leen bien, lo que sea. Me ha pasado alguna vez y en cambio tengo un backup, tengo una foto en la segunda tarjeta. En estos casos, la tarjeta secundaria es grande, 128 gigas o 60 gigas, y esta no la toco de la cámara. Siempre la tengo fija hasta que se gasta. ¿Y qué pongo en la ranura de abajo? Pongo tarjetas de 16 gigas o de 8, de 32 y las cambio cada día. De manera que si algún día me roba la cámara, la pierdo, se estropea, digamos que el pierdo, por lo menos habré perdido el trabajo del último día. Los demás días tengo las tarjetas guardaditas en el equipaje. Luego trabajo en Program. ¿Por qué trabajo en Program? Porque la fotografía, antes en diapositiva trabajaba en manual, porque los que habéis trabajado en diapositiva sabéis que si te equivocabas de medio punto en la exposición, la diapositiva la perdías, sobre todo si era demasiado clara. Tenías que ajustar, la gente hacía 5 o 6 fotos a diferentes diafragmas y velocidades para asegurar. Pero cuando tú haces fotografía de viajes, no puedes decir a una persona, espere, que voy a cambiar el diafragma mientras le tomo retrato. Pero en fotografía digital trabajamos con RAW. El RAW tiene una capacidad de restauración tremenda, aunque te equivoques 1 o 2 puntos, es capaz de positivar una foto en buenas condiciones. Por lo tanto, para mí la cámara es una especie de ordenador que tiene unos chips que han sido testados en más de 10.000 tipos diferentes de luz, de manera que es muy difícil que la cámara se equivoque en la exposición. Tú te puedes equivocar en la composición, en elegir el momento, en la velocidad, pero la cámara resuelve muy bien lo que es la exposición. Por lo tanto, normalmente trabajo en Program y dejo que la cámara haga el trabajo técnico y yo me concentro en el trabajo emocional, en lo que es la empatía, en lo que es el contacto, en lo que es intentar interpretar la realidad a la que estoy viajando. ¿Qué hago? Sabéis que todas las cámaras tienen un más menos, que es para oscurecer o aclarar la imagen. Pues trabajo en Program y oscurezco como mucho un punto o normalmente no sobreexpongo mucho más de un tercio para, por el monitor ya veo si la foto esté bien expuesta. Sencillamente os habréis encontrado que hacéis una foto y veis que todo está muy claro. Pues bueno, con el más menos podéis trabajar en programa o en automatismos y superexponer, sobreexponer, pero tener el punto perfecto de la fotografía. ¿Qué consigues con esto? Ir rápido. Dejar que la cámara haga la parte técnica y que tú te concentres en aquel momento mágico, que es lo que diferencia a las fotografías o la exposición. En diapositiva yo utilizaba este método, que era exponer la palma de mi mano cuando estás fotografiando fotografías en condiciones de luz muy difícil. Y no la quieres ni oscura ni clara. La palma de la mano te da la exposición exacta. Y normalmente todos lo llevamos encima. De manera que se trata de exponer para tu mano y entonces hacer la fotografía. Pero el programa también funciona muy bien. Fotos como estas, donde personas de raza negra con vestidos claros en una pared gris, sencillamente trabajando en automático en programa, la cámara te da un RAW perfecto y si se ha equivocado de un tercio de diafragma, lo vais a resolver moviendo un poquitín el Lightroom o el Photoshop tranquilamente. Y entonces voy a seguir hablando de fotografía, pero ahora con las fotografías del viaje que hicimos a Sri Lanka el año pasado. ¿Qué hay en esta fotografía? Pues hay siluetas. Cuando estás fotografiando en horas de luz alta, es muy importante entender que el sol viene de arriba, de manera que no tenemos detalle en las personas. Fijaros que lo que está iluminado es la parte de arriba de la fotografía. Bueno, quiero decir del parasol, del paraguas, de la sombrilla.
Pero a mí me gusta poner las personas porque las personas te crean una escala. Cuando estás viendo la fotografía tienes sensación del volumen, el espacio que ocupa la imagen. En otras horas del día, como por ejemplo con estos pescadores, fijaros cómo aprovecho que están a la sombra para ir creando figuras con líneas, con curvas y siempre sugiriendo la figura humana. No estoy haciendo retratos, por lo tanto que sean siluetas no importa. Lo importante es el ala de los pájaros, el tipo de construcciones. Y luego si te interesa, fijaros esta foto. Aquí están trabajando en acción. En esta fotografía vemos lo que se espera de unos pescadores, una barca y los pescadores recogiendo los aparejos. Pero fijaros qué pasa en el momento en que tú te aproximas. La barca, todos vemos que es una barca, no hace falta describirla, pero es muy interesante ver la labor de los pescadores. Aquí no estoy describiendo, la foto de antes es una foto cerrada, sencillamente veías algo, pescadores con sus cañas. En este caso lo que estamos viendo es gente trabajando, vemos el resultado del producto y la barca no hace tanta falta. Luego dices, bueno, pues me gustaría fotografiar la barca. Bueno, fijaros la diferencia. Aquí cuando veis las dos fotografías podéis ver la diferencia. Esta fotografía es mucho más próxima desde un punto de vista empático que en esta fotografía, porque aquí lo importante es la barca. A mí lo que me interesa es la gente, estaba hablando de pescadores. Si quieres hablar de la barca, puedes utilizar esta. Y fijaros que estoy jugando en que ahora la barca es lo principal. Fijaros la diferencia con antes, lo que son aquí la importancia de los pescadores. Y en cambio aquí en el momento en que le doy importancia a la barca. Obviamente he jugado con los cuervos estos, con los movimientos. Es aquel instante decisivo que decía Cartier-Bresson, que todo funciona. Grafitis, bueno, una cosa interesante en Sri Lanka es que como la India, en el sur de la India, pues son como muy exagerados, ¿no? A mí el tipo de fotografía urbana te vas a mover con este tipo de triciclos y mucha moto, pero en fotografía urbana me encanta trabajar creando composiciones con las pintadas de la pared, la gente que pasa. Hoy en día lo que decíamos vamos a hacer fotos se llama street photography, que es ir a hacer fotos a la calle. Pero no deja de ser una especialidad interesante para el fotógrafo de viajes, aprovechar un poco lo que sería el mobiliario urbano para hacer estas fotografías. Otra cosa que tenemos en Sri Lanka son safaris. Te encuentras no en cada rincón, pero Sri Lanka es un país de elefantes. Esta fotografía no está montada y vamos sencillamente al autobús y te encuentras un elefante haciendo autostop. Vamos a hacer 3 safaris y dentro de estos safaris, bueno, aquí tenemos del último viaje, este era nuestro guía, Cachondo. Y vamos a ver diferentes cosas, uno se encuentra pues, un cocodrilo como este en la carretera, un oso negro, y esta no lo hice yo, bueno, este es el búfalo, los búfalos en el sudeste asiático, pues ya sabéis, los tienes cerca, estas cosas de los safaris. Elefantes a doshu, que decimos nosotros en catalán, es decir, por todas partes. Y el leopardo, esta foto no es mía, era de uno de los alumnos, porque cuando haces safaris no va todo el mundo junto. Ya sabes que te subes en un jeep, cada jeep hace una ronda diferente y a veces, para mucho odio, te das cuenta que el otro ha tenido la foto del leopardo y que tú no la has visto ni en pintura. Pero hay 3 safaris, al menos algunas ciertas. De hecho, aquí nos dijeron que el leopardo era de noche, el leopardo estaba por aquí, que como tontos seguid esperando que saliera el leopardo. Pero bueno, si no siempre es fácil fotografiar los pajaritos, los abejarrucos, lo que encima los tucanes, encima de las ramas, puedes crear buenas composiciones estéticas. Y ya puestos a fotografiar gente colgadas, los pescadores. Todo se ha dicho, esto es una foto típica y tópica, pero es turístico, es decir, cobran para posar para esta fotografía, es lo que tiene la fotografía masiva. Los templos. Uno fotografía un templo e intenta que todo esté en su sitio, es el típico templo donde fijaros que nadie se superpone, pero a mí me gusta que la foto aporte un grado más, que es la acción. Fijaros la diferencia entre esta foto y esta. Hay algo más, la madre está con el niño, le está enseñando el Buda, es mucho más activa, entiendes para qué sirve el templo. Y luego, pues las típicas fotografías de personas rezando, o bien de niños con a su aire, como pasa con los niños con el elefante, con las flores. Es decir, que se trata de que haya algo activo, si es posible, en el templo, aparte de que obviamente si las personas están rezando no hay mucha actividad. Otra cosa que me gustó de Sri Lanka es poder practicar las luces nocturnas. Son un poco horteras para nuestro punto de vista, pero queda bien en las fotos. Los templos, esto es en Kandy. Hablábamos antes de la literatura. Richard Kipling tiene unos cuentos estupendos sobre Sri Lanka y sobre Kandy. O, por ejemplo, estos autobuses discretos en la ciudad de Gal.
¿Cómo sí que pasa? Bien, esto es el templo, los templos de Dambula. Son unas cuevas donde hay unos templos budistas estupendos. Lo normal cuando uno fotografía estos templos es hacer fotos estéticas, que todo esté bien. Pero luego cuando uno quiere mejorar fotográficamente hablando, lo que hay que hacer es jugar con la luz. Esta foto es muy plana. Sencillamente es una foto, pues una foto cerrada. Ya aquí está y es lo que hay. En el momento en que tú juegas con el encuadre y la iluminación, fijaros la atmósfera, como ya te sientes que estés dentro. Ya estamos invitando a la gente a entrar dentro de un templo que tiene 3 dimensiones. Y luego lo que me gusta, como siempre, es la gente. Me encanta fotografiar a la gente. En esta figura yo vi una familia que estaba por ahí interaccionando y los estuve siguiendo discretamente porque lo que querían no era solamente mostrar el templo, sí, qué es, sino qué es y qué pasa. ¿Qué es un templo y qué pasa? Pues que hay una familia que están sencillamente visitando un templo con todo el decoro posible, pero esta escena tan familiar, ¿no? Me hubiera gustado que lo hubiera estado mejor iluminado, pero no los puedo colocar, es la luz que hay, la de la puerta, el padre llevando al niño pequeño, la madre llevando al niño más grande. Estaría bien que intercambiaran papeles, pero ya se sabe que los niños son de las mamás. Y el templo detrás, Buda un poco como fondo. Es una historia como más interesante. Compartir sensaciones. Esto es uno de los vehículos en los que viajaremos en Sri Lanka. Viajamos con todo tipo de vehículos y estos con tractores por delante son divertidos, pero los interesantes son estos de los cebúes. Caminando, viajando en Cebú. Ahora fijaros la diferencia. Esta es una foto cerrada. Sencillamente lo explica todo. Aquí hay un cebú, aquí hay un señor que está conduciendo el cebú y aquí hay una carreta y detrás hay un perro. Pero cuando tú estás dentro vamos a hacer una foto abierta. Plom. El caos. La persona que ve esta foto, fijaros la diferencia entre mostrar algo así o mostrar algo así. Intentar que compartir las sensaciones que tienes con el espectador. Luego a mí me interesan las aproximaciones más vitalistas. Este es la famosa, como Shibuya, el templo que está arriba de esta piedra. De hecho, parece que subes hasta arriba unas escaleras que son estas. Esto es un pie de león. Pero a mí, aparte de hacer estas fotografías de la gente, a mí lo que aprovecho estos momentos pues, para hablar con la gente, para hacer fotografías de la gente, desde cerca, para mostrar cómo es la gente. Al cabo de un cuarto de hora estás arriba, hay que aprovechar las oportunidades. La vista no me interesa demasiado, me interesan más los dos monos porque esta foto es una foto de denuncia. Están trabajando con toallitas de plástico, que los turistas las han dejado por allí. Es una manera de sugerir lo que es el efecto nocivo del turismo. Ahora hay que aprovechar las oportunidades, tranquilamente esperando unos minutos, cuando los monos no suelen estar mucho rato quietos, te quedas y entonces tienes la foto con un angular. Es esperar. No es tremendo, no es una fotografía por un WordPress Photo, pero en todo caso fijaros la diferencia de foto entre llegar a hacer la foto y luego esperar para obtener una fotografía más interesante. Retratos, lo mismo. Dos tipos de retratos. Retratos con ambiente, que yo digo, en que una persona que está esculpiendo elefantes a partir de la madera, estás mostrando su taller de trabajo, primer plano restos de madera, segundo plano los elefantes y tercero la persona. Y luego, si te interesa realmente las facciones de la persona, hay personas a mí me gusta este tipo de retratos, pero siendo tú el fondo y acercándote, puedes hacer algo parecido como esto, fondo desenfocado, todo lo contrario. Paisaje. ¿Qué foto os gusta más? ¿Esta o esta? Posiblemente esta. ¿Por qué? Porque es mucho más geométrica que la primera. Fijaros, esta foto es plana. Nosotros lo vemos en 3 dimensiones, pero en la foto, al ser 2 dimensiones, quedan todas las masas enganchadas. En cambio, en esta segunda tenemos ángulos. Fijaros la diferencia. Por lo tanto, a la hora de hacer paisajes es interesante que busquemos la geometría. Estos son paisajes, fotografías de las tierras altas, las montañas, cuando vamos a fotografiarlas y a visitar y a vivir con las plantaciones de té, las típicas plantaciones de Sri Lanka. La gente es muy complicado porque tienen que elegir hoja por hoja las hojas de té, por eso el té es tan caro. Y esto, fijaros, otra cosa que quiero explicaros, los paisajes. Esta foto está tomada en el mismo sitio que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es con cámara y esta es con teléfono. Mi teléfono no era muy bueno, pero ¿qué pasa cuando ampliamos un 150% la foto? Esta es la foto con el teléfono. Los que estéis delante estáis viendo que está deshaciéndose. ¿Por qué? Porque el sensor de un teléfono es como una uña de un dedo meñique. De manera que milagros no.
con inteligencia artificial y software puedes aparentar en un teléfono, un monitor, que la foto tiene foco. Pero en el momento en que tú amplías la foto un 150%, los píxeles se deshacen. En cambio, la foto de antes aguanta el detalle. Esta es la diferencia entre con cámara y solamente con teléfono. Luego iremos en tren. El tren es importante para trabajar la luz y la velocidad. Esta es la estación. Este es el tren, donde te vas moviendo por estos paisajes. Entonces, fijaros la primera idea, el primer plano, para dar la sensación de lo que va a pasar. Es que la gente, sobre todo los nativos, quedan colgados en las puertas y entonces te encuentras a velocidades lentas, ¿veis? Que el tren se va moviendo, se ve el movimiento en el exterior y en cambio en el interior queda fijo. Si este señor se moviera sería un problema. Pero luego lo que pasó en estas zonas hay unas nieblas increíbles. Fijaros, esto no es truco, es mirar el sol. Sencillamente no había ningún incendio, pero yo nunca lo había visto. De repente el cielo se puso de esta manera. No hay filtro, no hay ningún truco. Sencillamente pasaba esto. Había este tipo de luces desde este tren de las alturas. Yo no garantizo que nos encontraremos estas luces, pero existen. Y, por ejemplo, aquí en Gal, tenemos el mismo cielo más o menos, pero esto es una mezquita, es decir, que se repitió en otro momento y en otro lugar de la isla. Bueno, estos son temas, mirar, son meteorológicos, pero de cualquier manera es algo que me interesó bastante a la hora de trabajar con siluetas y trabajar con ambientes. Y para acabar, otra cosa que vamos a hacer es ir al mar a ver si encontramos ballenas azules o delfines. No tuvimos suerte en este sentido, pues esto es lo típico. Fijaros el primer plano de silueta y detrás cómo estamos haciendo una foto sugestiva. Estamos creando 3 dimensiones. No es la típica foto del barco como por ejemplo esta, y es bonita. Lo que pasa es que aquí estoy trabajando con las texturas, con los reflejos. 2 fotos tomadas prácticamente una a continuación de la otra, cuando estamos saliendo y cuando estamos en alta mar. Obviamente aquí ya para fotografiar quiero algo más largo si es posible. Esta es la foto que pude tomar de los delfines en el momento que están saltando. Ya se sabe que en el mar a veces pues las ballenas no aparecen. No están garantizados. En Nueva Zelanda sí te garantizan que si no ves una ballena azul te devuelven el 20% del billete. Y además de unas dimensiones determinadas. Y por último, las historias imprevistas. Esto es Gal. Fijaros lo que es el mar, lo que es el paseo marítimo, la ciudad es colonial. Entonces, en la ciudad colonial te puedes encontrar escenas como esta. Es fácil tomar fotografías porque la gente es muy abierta, con un poco de educación como siempre, o discreción. Esto es un tema que ya tocaríamos en el viaje. Tomas este tipo de fotos. Robar fotos de turistas que les gusta pasar desapercibidas. O fotografiar la típica china, que aquí haces una foto con una pitón. Y entonces tranquilamente te colocas y vas viendo que no le encanta precisamente. Y esta es la foto que a mí me gustó. Sugiere, y es lo que os decía yo, una foto abierta. Tú ves esta foto sola y dices, ¿qué pasaba aquí? Pues ya tenemos qué pasó antes, que lo habéis visto, y qué pasó después, que os lo podéis imaginar. Por último, el color es estos colores de los templos del sur de la India, de Sri Lanka en este sentido. Fijaros la diferencia cuando tú estás haciendo algo genérico y cuando te aproximas. Algo importante en el color es saber componer bien. Por ejemplo, a mí lo que me interesaba es este señor de aquí, supongo que es un dios o algo parecido, pero fijaros que queda comido, queda absorbido por el colorido del fondo. Pues aquí en estos momentos, ¿qué hay que hacer? Moverse un paso a la derecha y, ¿ves? Esto es lo que a mí me gusta hacer en estos viajes fotográficos, corregir sobre la marcha lo que está pasando. Porque esto, tú tomas la foto y dices, ya la tengo. No, no la tienes. Mira lo que te está pasando y mira cómo la arreglas, moviéndote un poquitín a la derecha. Y si quieres un tele, pues aquí haces el color por el color, que estas fotografías me encantan, no porque las he hecho yo, sino por el color, porque hablan mucho de lo que son los templos de estas culturas. Este es el señor que estaba cuidando el templo, no es un retrato tremendo, pero fijaros la combinación de colores, azul y amarillo, colores complementarios. Esto también es un tema muy interesante. En mi bibliografía tienes un libro que se llama Los colores y tú, que lo escribí durante el COVID, que son 300 y pico de páginas hablando del color. Esto lo dejaremos otro día. Y por último, fotografiamos lo intangible. Lo intangible es aquello que va a pasar que sugiere, que hace que la persona se identifique con lo que está pasando. Por ejemplo, esto. O por ejemplo, en esta playa ves esta pareja, no tiene nada intangible, pero tú sabes de que esta pareja son pareja
y posiblemente va a pasar algo. Te quedas unos minutos y entonces tienes la foto. Algo que te habla de que te gustaría estar ahí con tu chico, con tu chica, viendo el mar, una temperatura de 30 y pico de grados y viendo cómo es la puesta de sol. Esto es lo intangible, estos momentos que no lo explican los libros cómo se hacen, sino que has de sentirlos, has de preverlos y has de estar preparado. Dices, esto va a haber algo intangible aquí cuando dejen de hacer el farfollas con el teléfono. Y entonces pues aparece esto que desaparece el móvil o por ejemplo esto así. Gracias por estar aquí y aquí tenéis esto por si queréis leer. Pues nada, bueno, espero que como yo estéis tan felices de haber escuchado a estos dos cracks, que lo han hecho maravillosamente bien. Os he dicho que vamos a tener una pinceladita final de viajes. Eso es un poco el motivo que tienen estas charlas que hemos comentado alguna vez, es intentar inspirar. Al final hemos hablado de aventuras, de destinos, de fotografía, y lo que intentamos es, oye, pues que paséis un buen rato, por supuesto, y también inspiraros, ideas para viajar. Entonces, dentro de esta inspiración, yo quería aportar mi granito de arena de dos destinos, así he hablado de forma rapidita, de hecho 3, pero vamos. El primero es Chile, os cuento también esto porque tengo la suerte que voy a ir con Betravel el año que viene, entonces os quiero contar un poco lo que vamos a hacer. Ojalá para que hagamos juntos, pero en todo caso para que veáis el por qué vamos a hacer estas cosas en estos países. El primero es Chile, ¿vale? En Chile vamos a hacer en marzo un viaje vamos a ir a los dos parques nacionales más espectaculares de Chile. Arriba, el desierto del Atacama, Parque Nacional, es todo escenas lunares, géiseres, en la zona más árida del planeta, es donde menos llueve en el planeta por día. Pueblos encantadores como San Pedro de Atacama, desierto de las mejores estrellas, de cielos más claros del mundo, árido, seco, frío, pero muy seco. Y de ahí vamos a coger un avión y nos vamos a ir como si fuéramos de Sevilla a Moscú y vamos a ir a Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Verde, glaciares, el azul de los ríos, viento, la naturaleza en su máxima expresión. Todo esto en 12 días. Es un viaje de los pocos sitios, creo, del mundo que puedes tener este contraste en un único país. Al final Chile son casi 6.000 kilómetros de largo, claro, y en un único viaje vas a ver dos ecosistemas absolutamente distintos. El norte con el Atacama y el espectacular Torres del Paine, que está considerado una de la octava maravilla natural del mundo. Es un parque nacional con esa belleza de las torres que es impresionante. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer en marzo, en Chile. En junio nos vamos a ir a hacer mi viaje favorito en el país para mí más impresionante de África, que es Botsuana. Botsuana y Cataratas Victoria. Botsuana, para los que habéis hecho alguna vez safaris y tal en Sudáfrica o en Kenia, en Tanzania, Botsuana es otro mundo. Botsuana lo que tiene principalmente es que ellos tienen una política muy restrictiva para el turismo, entonces hay muchísima menos gente, por eso es más caro probablemente y menos accesible que Kenia y Tanzania, pero además te permite vivir experiencias que no se pueden vivir en otros países. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá la acampada salvaje. Acampar con tu tienda de campaña en medio del parque donde has estado viendo los leones, los leopardos, y duermes de acampada salvaje y estás toda la noche escuchando leones. Eso es inolvidable. ¿Se pasa un poquito de miedo? Respeto, respeto, no es miedo, pero de verdad que es una de esas sensaciones que además es muy difícil de vivir. Botsuana es el país de las experiencias 5 estrellas. No es el viaje más cómodo del mundo, no, es un viaje que vas a lodge, vas a buenos sitios, pero intercalas acampada en pleno del parque, intercalas dormir en el delta de Okavango, vas en tu barca tradicional, en tu barquito, en tu mocoro y duermes en una tienda en medio del delta de Okavango, con los elefantes pasando, es increíble. El salar del Kalahari, dormimos al raso, en medio de un salar solo con las estrellas. O sea, son unas experiencias, es lo que decía, son experiencias 5 estrellas y experiencias que es muy difícil vivir en otro sitio de África. Entonces, y bueno, y acabas en una de las grandes maravillas naturales del mundo, que son las Cataratas Victoria. O sea, es un viaje realmente espectacular. Si queréis conocer una África intensa, de aventura, pero ya os digo, sin renunciar a la comodidad, de verdad que es un viajazo. También me han dicho que hable que hay un gran viaje a China, ¿vale? Eso en China, bueno, sabéis que tiene una riqueza increíble y mucha variedad. La información viene en el papelito que tenéis, igual que el viaje de Tino. Así que ya sabéis que cualquier duda que tengáis sobre todo esto, pues le podéis preguntar a Reme, le podéis preguntar a mí, a vuestra disposición, ¿vale? Por último, hoy es el último día del segundo ciclo de conferencias viajeras. Ya tenemos esta es la octava sesión que se ha hecho. En este año, vamos a recapitular así rápido. Empezamos en Argentina, viajando por Argentina,
nos fuimos a conocer los mejores carnavales del mundo. Después con Sergio García Dils bajamos a las profundidades de la cueva más profunda del mundo. Nos fuimos de aventura cruzando el Atlántico en solitario. Dormimos en acampada en Botsuana, en acampada salvaje. Después nos fuimos con Antonio a dedo a Irak. Conocimos China. Y hoy hemos terminado con Tamara en Turkmenistán y con todo un fotógrafo de National Geographic en Sri Lanka. Eso es el ciclo de conferencia de aquí de Victoria Club y que hacemos. Es intentar inspirarnos, conocer sitios mágicos, conocer nuevos destinos, nuevas aventuras, gente distinta e intentar enriquecernos. Yo confío y creo y espero que el año que viene vamos a seguir contando más aventuras. Por último, quería hacer agradecimientos rápidos. Uno, por supuesto, a todos vosotros, sin los cuales no existiría todo esto, a todos los asistentes. Dos, a los ponentes, ¿vale? Que hoy tenemos varios, tenemos a Manolo, tenemos a Antonio, tenemos a Tamara, tenemos a Nico, me tengo a mí mismo. Venir aquí a charlar implica hacer un trabajo en casa, significa preparárselo, significa echarle cariño, así que muchísimas gracias a todos los que, a Javito, a todos los que habéis echado vuestro tiempo para que todos podamos aprender y, por supuesto, por última vez, a los patrocinadores, sin los cuales, pues ya sabéis que estas cosas son difíciles y que muchísimas gracias, ya lo he dicho alguna vez, por vuestro apoyo, por querer en Sevilla, que no es tan común apoyar este tipo de tareas aquí en Sevilla y nada, que será un placer seguir conociendo y aprendiendo el año que viene. Así que a todos, una cervecita y muchas gracias por todo.